El motivo de esta clase es explicar los fundamentos de las pruebas de compatibilidad transfusional, tanto los principios físicos que hay detrás de las técnicas de hemaglutinación que empleamos en las pruebas de compatibilidad, como las reglas que nos indican cómo hemos de organizar esas pruebas de hemaglutinación para asegurar la compatibilidad. El objetivo de las pruebas pretransfusionales es asegurar la compatibilidad inmunológica, es decir, la compatibilidad entre los posibles anticuerpos que tenga el paciente y los antígenos de los hematíes que le vamos a transfundir. Con ello, evitaremos que la transfusión acabe en una reacción hemolítica aguda, porque los anticuerpos del paciente destruyan bruscamente los hematíes transfundidos, y también aseguraremos que la supervivencia de estos últimos no se verá acortada por anticuerpos del paciente, aunque estos no produzcan una reacción aguda. Nos centraremos en la transfusión de hematíes, ya que la de plasma y plaquetas son más sencillas, pues habitualmente solo se debe tener en cuenta el sistema ABO. Recordad que la transfusión de plasma, lo que infundimos en el paciente es el anticuerpo, anti-A, anti-B, etc., y son los hematíes del paciente los que tienen el antígeno, mientras que en la transfusión de hematíes lo que infundimos es el antígeno, y es el paciente el que tiene el anticuerpo. Así pues, las reglas de compatibilidad son las inversas que en la transfusión de hematíes. En cuanto a las plaquetas, lo más sencillo es transfundir isogrupo con el receptor siempre que esto sea posible. En la transfusión de hematíes, las pruebas pretransfusionales tienen que cumplir tres requisitos: garantizar la compatibilidad en el sistema ABO, garantizar la compatibilidad frente al antígeno D del RH y frente a posibles anticuerpos irregulares que pudiera tener el paciente. La compatibilidad ABO es imprescindible, pues los anticuerpos de este sistema están siempre presentes en el receptor, salvo en casos muy particulares, y son muy potentes, capaces de producir reacciones hemolíticas muy graves, como luego veremos. Debe respetarse la compatibilidad en el RH, aunque el paciente no tenga anticuerpos en ese momento, porque el antígeno D es muy inmunógeno. El 80% de las personas RH negativo producirán un anticuerpo anti-D si se exponen a sangre RH positivo. Ese anti-D podrá dar luego problemas transfusionales o causar enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido si la madre queda embarazada de un feto de grupo RH positivo. Los anticuerpos irregulares no están presentes siempre, de ahí su nombre de irregulares. Hemos de distinguir dos grupos en estos anticuerpos: los de naturaleza inmune, que aparecen como respuesta a la exposición a sangre homóloga, bien sea por transfusión o por embarazo. Homóloga aquí quiere decir de otra persona. Y los denominados anticuerpos naturales, que aparecen aunque no haya habido esa exposición a sangre homóloga. Se cree que estos anticuerpos regulares naturales se producen como respuesta inmunológica a antígenos no humanos, principalmente de bacterias, y que tienen una reacción cruzada con antígenos de los hematíes. Entre los anticuerpos inmunes se encuentran, por ejemplo, los del sistema RH, el sistema KIT, DAFI, S grande, S pequeña. Entre los naturales tenemos los anti-PO1 y los del sistema Lewis, MN, etc. La naturaleza del anticuerpo es diferente en los del sistema ABO y los anticuerpos irregulares. Esta diferencia es importante porque explica el comportamiento in vivo del anticuerpo, es decir, el mecanismo por el que éste destruirá los hematíes transfundidos incompatibles, y también el comportamiento in vitro, es decir, las técnicas de laboratorio idóneas para detectarlos, y que serán diferentes de unos a otros, como veremos más adelante. Los anticuerpos del sistema ABO son de clase IgM, capaces de activar el complemento sobre la superficie del hematíe y de producir hemólisis intravascular. Los anticuerpos irregulares de origen inmune son de clase IgG, no activan el complemento, la hemólisis que producen es extravascular y en general no es tan grave como la que acompaña a la incompatibilidad ABO, aunque sí puede serlo en casos particulares e imprevisibles. Los anticuerpos irregulares naturales suelen ser de clase IgM, pero no activan el complemento y son mucho menos potentes que los del ABO. En la incompatibilidad ABO, el hematíe transfundido, por ejemplo, de grupo A un individuo de grupo 0, es reconocido por el anticuerpo de clase IgM del paciente, en este caso anti-A,
Este activa el complemento sobre la superficie del hematíe y el complemento actúa como una perforadora y destruye el hematíe dentro del torrente circulatorio. La hemoglobina liberada al plasma le da a este un color rojo vinoso, parecido al vino tinto, lo que se puede detectar con facilidad al centrifugar el tubo de sangre. Esa hemoglobina se expulsa por la orina, que adquiere un color oscuro, parecido al de la Coca-Cola. Se liberan otras sustancias como consecuencia de la hemólisis que acaban produciendo complicaciones muy graves, principalmente shock, coagulación intravascular diseminada e insuficiencia renal aguda, todo lo cual llega a amenazar en ocasiones la vida del paciente. En el caso de los anticuerpos irregulares, la hemólisis es extravascular y se produce en el interior de los macrófagos, principalmente los del bazo. Y esto es lo que he querido representar en esta animación, un tanto naif, pero espero que ilustrativa y didáctica. La imagen representa el corte longitudinal de un sinusoide del bazo, recubierto por células endoteliales, que son los que tapizan todos los vasos sanguíneos y entre las que asoman los macrófagos. Estos tienen un receptor que reconoce al fragmento Fc, es decir, la cola de los anticuerpos de clase IgG. Cuando el hematíe sensibilizado por el anticuerpo va rodando por las paredes del sinusoide, acaba siendo atrapado por un macrófago debido a la interacción entre el receptor y el anticuerpo. Esto activa al macrófago, que emite unos pseudópodos que fagocitan al hematíe. El hematíe se destruye en el interior del macrófago. La hemoglobina queda retenida dentro del macrófago y se metaboliza a bilirrubina, que luego sale de la célula y es la causante de la ictericia, que aparece unos días después de la reacción hemolítica. No todos los anticuerpos tienen el mismo significado clínico, entendiendo por significado clínico la repercusión transfusional y la posibilidad de producir enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. En algunos ese significado es importante y constante, como es el caso de los del ABO, algunos raros en los que no entraremos, como el anti-H del fenotipo Bombay o el anti-TJA, y los anticuerpos irregulares de origen inmune, como los del sistema RH, KEL, KIT, DAFI, S grande, S pequeña, etc. Otros anticuerpos, en cambio, tienen menos significado transfusional y solo deben tenerse en cuenta cuando están presentes, como es el caso del anti-P1, anti-Lewis A, MN, etc. De otros, finalmente, se sabe que carecen de significado clínico y se puede prescindir de ellos en la compatibilidad. Ese es el caso de las crioaglutininas o el anti-Lewis B. Prescindir de la compatibilidad frente a ellos, pero no de su presencia, pues se ha de descartar que nos estén ocultando algún anticuerpo realmente significativo. En cuanto a los anticuerpos irregulares de origen inmune, hay que tenerlos en cuenta siempre. Si están presentes, porque pueden desencadenar una reacción hemolítica aguda, y si no están presentes en ese momento, porque pueden provocar lo que se denomina una reacción hemolítica retardada. ¿En qué consiste la reacción hemolítica retardada? Imaginemos el caso de una paciente que fue transfundida en su juventud por un accidente de tráfico o que se sensibilizó como consecuencia de un embarazo e hizo un anticuerpo de especificidad anti-Kita, que pasó desapercibido porque nunca más se volvió a hacer una determinación de anticuerpos irregulares. Con el paso del tiempo y la falta de estímulos inmunógenos, la concentración del anti-Kita en el plasma disminuyó hasta hacerse indetectable, pero los linfocitos de la paciente seguían conservando la memoria de haber estado expuestos al anti-Kita. Ahora, años después, tiene que someterse a una artroplastia de cadera. Se pide una reserva de sangre y las pruebas de compatibilidad son negativas, ya que el anti-Kita es indetectable. Se transfunde un concentrado de hematíes Kita positivo, y esto actúa como un estímulo de recuerdo. Los linfocitos con la memoria del anti-Kita despierta, por así decirlo, y empiezan a producir el anticuerpo, el cual hemoliza los hematíes transfundidos unos días antes. A los 8-12 días más o menos de la transfusión, la paciente se presenta con anemia, que puede llegar a ser grave, signos de hemólisis y un test de Cums directo positivo que puede inducir incluso a un error diagnóstico. Este es el motivo por el que los anticuerpos irregulares de origen inmune deben tenerse en cuenta siempre que se tenga noticia de su presencia,
tanto actual como pasada. En cambio, esta respuesta inmune secundaria es muy rara en los anticuerpos regulares naturales, probablemente porque el estímulo antigénico primario no es de origen humano, tal como ya hemos comentado. Vamos a repasar ahora el fundamento de las técnicas de hemaglutinación, ya que son las que se emplean en las pruebas de compatibilidad y en la inmunohematología en general. Las técnicas de hemaglutinación estuvieron en el nacimiento de disciplinas de laboratorio como la inmunología o la microbiología, además de la inmunohematología. No obstante, en esas disciplinas se fueron sustituyendo por otras técnicas como la inmunofluorescencia, la inmunoprecipitación, el ELISA, la citometría de flujo, etc. En inmunohematología, en cambio, se han seguido empleando las técnicas de hemaglutinación porque no se ha encontrado ningún sustituto adecuado. La hemaglutinación es sencilla, barata, rápida, no requiere de grandes equipamientos y puede llegar a ser muy sensible, en oposición a lo que suele pensarse. Se suele pensar que es un método grosero, impreciso y poco sensible, y no es el caso. Lo que sí ha cambiado con el tiempo es el soporte de la hemaglutinación. Así, desde el soporte tradicional en tubo de vidrio se ha pasado a los soportes en placa microtiter y en columna de gel. La placa microtiter suele reservarse para el procesamiento de grandes lotes de muestras, como ocurre con las donaciones de sangre en los grandes bancos de sangre regionales, mientras que la columna de gel se ha impuesto en la inmunohematología clínica y en las pruebas de compatibilidad transfusional, aunque hay excepciones tanto en un sentido como en otro. En cualquier caso, los fundamentos son los mismos y es lo que vamos a revisar ahora, recurriendo a veces a lo que podríamos llamar física recreativa. El primer concepto que vamos a presentar es el de movimiento browniano. Esto quiere decir que las partículas en suspensión están continuamente en movimiento, como sería el caso de los hematíes en suspensión en una disolución de suero fisiológico. Al final, la fuerza de gravedad acabaría llevándolos a sedimentar en el fondo del tubo, pero aún ahí conservarían una cierta capacidad de movimiento. Este fenómeno fue descrito por un botánico inglés, Robert Brown, de donde deriva el nombre browniano, y resultaba tan apasionante que hasta Albert Einstein se interesó por él a principios del siglo pasado. En el caso de los hematíes, si no hubiera nada que lo evitase, el movimiento browniano llevaría a que colisionaran unos con otros, formaran grumos y sedimentaran en el fondo del tubo a los pocos segundos, milésimas de segundo en realidad, con lo que habríamos agotado nuestras posibilidades de llevar a cabo cualquier prueba de compatibilidad. Hay que decir que tampoco sería necesaria la compatibilidad, ya que este fenómeno de agregación ocurriría en el interior de nuestros vasos sanguíneos, con lo que se agotarían nuestras oportunidades de supervivencia sobre la Tierra. Esto no ocurre gracias al denominado potencial Z, y que es un concepto que debe conocer todo aquel que se considere versado en inmunohematología. Los hematíes tienen una carga eléctrica neta positiva, y esto hace que se repelan cuando el movimiento browniano los lleva en rumbo de colisión y se acercan unos a otros. Algo similar a lo que ocurre con los imanes de igual polaridad. Se sabe que la distancia mínima a la que pueden estar dos hematíes es de 180 Armstrongs, y este concepto de distancia mínima, independientemente de la cifra, es esencial para entender cómo funcionan los anticuerpos antieritrocitarios in vitro. ¿Cuál es el origen del potencial Z? Esta imagen representa un corte de la membrana del hematíe con su doble capa de fosfolípidos que separa el interior del exterior, con proteínas que flotan en la membrana y otras que están ancladas al citoesqueleto del interior del hematíe. Muchas de estas proteínas poseen arborescencias formadas por oligosacáridos, cadenas de azúcares que protruyen hacia el exterior. De hecho, el exterior de la membrana del hematíe es como un bosque denso en el que la vegetación está constituida por estas cadenas de oligosacáridos. Algunos sistemas antigénicos están en estos oligosacáridos, como es el caso del ABO, el DAFI o el LUIS. Otros, como el RH o el KIT, están en las proteínas que protruyen poco de la membrana. Veremos que esto tiene su importancia. Muchos de los oligosacáridos tienen residuos de ácido siálico.
Como todos los ácidos orgánicos, el siálico tiene un residuo carboxílico que está ionizado a pH fisiológico, es decir, ha soltado un átomo de hidrógeno con carga neta positiva y se ha quedado con una carga negativa. Cuando el hematíe está en una disolución de suero salino o en el plasma, las cargas negativas del ácido siálico atraen los iones de sodio, que tienen carga positiva, y repelen los de cloro. Esta diferencia de potencial eléctrico entre la proximidad de la membrana y lo que queda un poco más lejos es lo que se denomina potencial Z. Además de contribuir a las fuerzas de repulsión entre hematíes próximos, la corona de cationes de sodio dificulta el acceso de los anticuerpos a los antígenos situados en las proteínas que protruyen poco de la membrana. Citábamos hace un momento, como ejemplos de estos antígenos, los del sistema RH, el sistema Kate. Disponemos de procedimientos para disminuir el potencial Z y permitir que los hematíes se aproximen más unos a otros, y también que estos anticuerpos que mencionábamos hace un momento accedan mejor a los antígenos situados en las proteínas transmembrana. Disponemos principalmente de dos métodos: los enzimas proteolíticos, como la papaína, la ficina o la bromelina, y las disoluciones de baja fuerza iónica. Los enzimas tuvieron su momento de gloria entre finales de la década de 1960 y principios de la de 1990, pero ahora se emplean muy poco en las pruebas de compatibilidad, por lo que no entraremos a explicarlos. En cambio, las soluciones de baja fuerza iónica son un componente esencial en todos los métodos modernos de compatibilidad transfusional, y a veces los empleamos incluso sin darnos cuenta porque vienen junto con las células de los paneles. Por ejemplo, el LIS o el BLIS, acrónimo inglés de Low Ion Strength Solution, solución salina de baja fuerza iónica. ¿En qué consisten y cómo funcionan las soluciones de baja fuerza iónica? Pues son soluciones de cloruro sódico en las que se ha sustituido parte del sodio por glicina, que es un aminoácido pequeño con carga neta positiva débil, más débil que la del sodio. Con ello se consigue mantener la osmolaridad de la disolución y disminuir la carga eléctrica neta sobre la superficie del hematíe, es decir, disminuir el potencial Z. Es importante mantener la osmolaridad porque de lo contrario entraría agua en el hematíe y éste se hincharía hasta romperse. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando se suspende el hematíe en agua destilada. Decíamos que la distancia mínima entre dos hematíes es de 180 angstroms en condiciones fisiológicas. Los anticuerpos de clase IgG no pueden salvar esa distancia y unirse a dos hematíes a la vez, pues la separación entre los dos fragmentos Fab, los que se unen al antígeno, es inferior a 180 angstroms. Los anticuerpos de clase IgM, en cambio, sí que pueden salvar esa distancia y unirse a varios hematíes a la vez. Los anticuerpos de clase IgM son como 5 IgGs unidas por la cola del anticuerpo, es decir, por el fragmento Fc. Así, si a una suspensión de hematíes, por ejemplo de grupo A, le añadimos un anticuerpo de clase IgM, como puede ser un anti-A, sea este un reactivo o el plasma de un paciente, el anticuerpo formará una malla, que es lo que nosotros veremos como un aglutinado cuando centrifuguemos el tubo o la columna de gel. En cambio, en el caso de un anticuerpo IgG, se habrá producido la reacción, es decir, el hematíe estará sensibilizado por el anticuerpo, pero no se formará ninguna malla y no veremos ningún aglutinado. Es necesario un segundo paso: añadir un anticuerpo anti-IgG humana para que haga de puente entre los anticuerpos unidos al hematíe y se forme ahora la malla que veremos como un aglutinado. Así pues, ese es el motivo por el que los anticuerpos de clase IgM, como los del ABO, pueden detectarse con solo mezclar los hematíes y el plasma y centrifugarlo, mientras que los de clase IgG necesitan de una fase de Coombs, es decir, necesitan que se le añada una anti-IgG. Además, los de clase IgG necesitan de un tiempo de incubación para permitir que el anticuerpo atraviese la corona de cationes de sodio y alcance el antígeno, y que esa incubación se haga a 37 grados. El tiempo de incubación sin potenciadores era,
cuando no se empleaban potenciadores, de unos 45-60 minutos. Ahora, con el uso de las disoluciones de baja fuerza iónica, ese tiempo se reduce a unos 10 o 15 minutos. A continuación vamos a ver cómo se desarrolla la hemaglutinación en el soporte de columnas de gel. Las columnas tienen una cámara de reacción donde se depositan los reactantes, sean hematíes que queremos fenotipar, los del panel del escrutinio de anticuerpos, el plasma del paciente, etc. Esta cámara está separada del resto de la columna por un orificio tan pequeño que los reactantes no pueden caer espontáneamente porque lo impide la tensión superficial. El cuerpo de la columna está formado por microesferas de vidrio o de un material similar que están empaquetadas pero que dejan intersticios entre ellas precisamente debido a su forma esférica. Estas esferas es lo que se denomina gel, aunque en realidad no sea un gel. Las esferas están embebidas en un líquido inerte o de un reactivo que varía según aquello a lo que se aplique la columna. Así puede ser anti-A, anti-B, anti-D, antiglobulina o suero de Coombs, etc. La hemaglutinación en columnas de gel consta de dos fases, o de tres si contamos la incubación previa. Así, por ejemplo, en el escrutinio de anticuerpos regulares se incuban a 37 grados los hematíes del panel con el plasma del enfermo y la solución de baja fuerza iónica. Tras esa incubación se procede a la centrifugación. En la determinación del grupo ABO se dispensan los hematíes a fenotipar en la cámara de reacción y se procede de inmediato a la centrifugación. La centrifugación se lleva a cabo en centrífugas especiales que varían de un fabricante a otro, pero que en esencia hacen lo mismo. La primera fase o de reacción es una centrifugación a baja velocidad para que caigan los hematíes al cuerpo de la columna y entren en contacto con el reactivo que embebe las microesferas. El contacto de los hematíes con el reactivo puede producir o no hemaglutinación. Habrá aglutinación, por ejemplo, si son hematíes de grupo A y el reactivo es anti-A, si el plasma problema había anticuerpos regulares contra los hematíes del panel y el reactivo de la columna de gel es anti-GG, suero de Coombs, y lo mismo si se trata de una prueba cruzada con hematíes de la bolsa de sangre. Ahora, la centrífuga aumenta su velocidad de modo que los hematíes se ven empujados contra la columna de gel. Si no están aglutinados, podrán pasar por los intersticios que hay entre las microesferas y apelotonarse en el fondo de la columna. En cambio, si se ha producido un aglutinado, el tamaño de este no permite que se escurra entre las microesferas y queda retenido en la superficie del gel. Obviamente los hematíes no bajan en fila india como hemos representado aquí, sino todos a la vez. En el caso de que se forme el aglutinado, se considera que la reacción es positiva y en el caso contrario se considerará que la reacción es negativa. La traducción de esta positividad o negatividad, aglutinación o falta de aglutinación, en un resultado que tenga sentido inmunohematológico dependerá de los reactantes que haya en la columna y de lo que nosotros hayamos puesto en ella. Así, si la columna tiene anti-A y hemos puesto hematíes, la aglutinación indicará que estos hematíes son de grupo A. Si lo que hemos puesto son hematíes de un panel y plasma del paciente y la columna tiene antiglobulina, suero de Coombs, el resultado positivo indicará que en el plasma hay anticuerpos contra algún antígeno de las células del panel. En otras palabras, la columna, al igual que el tubo de vidrio, nos indica solo si hay hemaglutinación o no. La interpretación de lo que signifique esa hemaglutinación o falta de ella la tenemos que hacer nosotros, o recientemente la hacen con frecuencia algoritmos informáticos de los analizadores automáticos. Precisamente la gran ventaja del soporte en columna de gel sobre el tradicional en tubo de vidrio es que permite la dispensación y lectura automáticas y también la interpretación del resultado. Esta ventaja la comparte con el soporte en placas microtiter. Los resultados pueden variar entre el negativo absoluto y el positivo indudable. O puede que incluso den una imagen de doble población, mixed field en inglés. Por ejemplo, esta doble población se verá al determinar el grupo ABO y RH de un individuo de grupo A positivo que haya sido transfundido con hematíes de grupo O negativo. Los tipos de columnas son muy variados. Los hay para la determinación del grupo ABO y el RH, para el fenotipado extenso de los hematíes,
Las hay con antiglobulina para el escrutinio y la identificación de anticuerpos irregulares, que también pueden emplearse para la prueba cruzada completa. Los hay sin ningún reactivo o con un solvente neutro para la titulación de isoaglutininas ABO y muchos tipos más. A continuación vamos a ver cómo podemos aplicar estas técnicas de hemaglutinación que acabamos de revisar para cumplir los requisitos que se exigen a las pruebas de compatibilidad. Veremos que hay más de una manera de cumplir estos tres requisitos. En la prueba de compatibilidad partimos de la muestra de sangre del paciente y de la unidad de Matías que le pretendemos transfundir. El grupo ABO y RH de la unidad de Matías ya ha sido determinada en el banco de sangre poco después de la donación y nos viene dada en la etiqueta de la bolsa. El primer paso es determinar el grupo ABO y RH del paciente en la muestra que nos ha llegado junto con la solicitud de transfusión. A partir de aquí podemos seguir dos caminos, la prueba cruzada clásica o el denominado grupo y anticuerpos, el type and screen de la literatura anglosajona. En la prueba cruzada completa, enfrentamos el plasma del paciente a una muestra de los hematíes de la bolsa, que es ABO y RH compatible, en unas condiciones técnicas que permiten detectar tanto los anticuerpos del sistema ABO como los anticuerpos irregulares de clase IgG que pueda tener el paciente. Es decir, incubación a 37 grados con potenciador de baja fuerza iónica y fase de Coombs o antiglobulina. La prueba cruzada completa permite detectar tanto la incompatibilidad ABO como la incompatibilidad frente a eventuales anticuerpos irregulares. En el método de grupo y anticuerpos se procede primero a incubar el plasma del paciente con un panel de Matías en condiciones óptimas para detectar anticuerpos irregulares de clase IgG. Luego, en el momento en que se requiere la transfusión, se enfrenta al plasma del paciente con una muestra de los hematíes de la bolsa mediante una salina rápida, es decir, por ejemplo, 2 gotas de plasma más una de la suspensión de Matías, centrifugar y leer de inmediato. Como lo que pretendemos detectar son anticuerpos de clase IgM, no es necesaria la incubación a 37 grados ni la fase de antiglobulina. La salina rápida puede completarse en un par de minutos. Ese sistema de compatibilidad implica que solo se accede a los hematíes de la bolsa cuando ya es seguro que ésta se va a transfundir. Para que sea fiable el escrutinio de anticuerpos irregulares, el panel debe reunir unas condiciones. Primero, tienen que estar representados todos los antígenos con significación transfusional. Segundo, los antígenos deben tener una expresión homocigota en una de las células del panel, por lo menos. En tercer lugar, algunos exigen que estén representados antígenos de baja frecuencia, como el KPA, el CW o el Luteran A, aunque esto no es imprescindible. En general, el panel puede cumplir estos requisitos con 3 o máximo 4 células diferentes. Estos paneles se compran por suscripción, por ejemplo, para todo un año, y se van recibiendo con frecuencia, cada 20 días, por ejemplo. Los hematíes vienen suspendidos al hematócrito adecuado en una solución conservante con antibióticos y con una caducidad de 20 o 30 días. Este es un ejemplo de uno de estos paneles, de 3 células en este caso. La clave del panel que acompaña a los frascos de hematíes resume la composición antigénica. La cruz indica que está presente el antígeno y el 0 que no. Así, por ejemplo, aquí la célula 1 tiene los antígenos C grande y E pequeña del sistema RH y carece del E grande y el C pequeña. Tiene el antígeno DAFI-A pero no el DAFI-B y tiene el kit B pero no el kit A. Vemos que están representados todos los antígenos que tienen significación transfusional y que todos o casi todos estos antígenos tienen una expresión homocigota en al menos una de las células. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en el caso del DAFI, los antígenos DAFI-A y DAFI-B proceden de una misma sustancia precursora que se transforma en uno u otro en función de que el individuo tenga uno de los dos genes, en realidad alelos del mismo gen, o tenga ambos. Si es homocigoto DAFI-A, todo el precursor se transformará en el antígeno DAFI-A. Lo mismo si es homocigoto DAFI-B. Por el contrario, si es heterocigoto, la mitad de la sustancia precursora se transformará en antígeno DAFI-A y la otra mitad en antígeno DAFI-B. El resultado es que el heterocigoto tendrá menos antígenos DAFI-A, DAFI-B que el correspondiente homocigoto. Esto es importante porque hay anticuerpos que reaccionan in vitro solo con las células que tienen una expresión homocigota del antígeno. Son los denominados anticuerpos con efecto dosis.
Esto ocurre in vitro, pero in vivo pueden reaccionar con los heterocigotos, provocando así una reacción transfusional o un acortamiento de la supervivencia de los hematíes transfundidos, aunque la prueba de compatibilidad haya sido negativa. El escrutinio de anticuerpos irregulares tiene bastantes ventajas sobre la prueba cruzada completa, y esto ha llevado a que sea el método de compatibilidad transfusional de elección. Primero, permite trabajar con reservas abiertas, lo que es una gran ventaja para el paciente. Como sabemos que el paciente carece de anticuerpos irregulares, ante una emergencia inesperada le podemos transfundir cualquier unidad de sangre siempre y cuando garanticemos la compatibilidad ABO y RH. En el caso de la prueba cruzada completa, solo sabemos que son compatibles las unidades que hemos cruzado. Pero si el paciente necesita más con urgencia y no da tiempo a cruzarlas, cabe la posibilidad de que alguna sea incompatible con cualquier anticuerpo irregular que tuviera el paciente y cuyo antígeno no estuviera presente en las bolsas que le hemos cruzado. Por otra parte, al no haber bolsas nominalmente reservadas para un paciente concreto, que en muchos casos no las va a necesitar y que mientras tanto no están disponibles para otro, es posible atender a una misma demanda transfusional con un stock de sangre menor. Explicado de otro modo, la mitad de las reservas quirúrgicas no acaban en transfusión, pero con el sistema de prueba cruzada completa las bolsas están bloqueadas para ese paciente durante los 2 o 3 días que dura la reserva, por lo que tenemos que disponer de bolsas adicionales para los otros pacientes que las necesiten. Además, cuando se libera la reserva, puede ocurrir que las bolsas recién liberadas se reserven para otro paciente que tampoco las necesitará, y así hasta que caduca la bolsa o se queda sin segmentos para más pruebas cruzadas. Otra ventaja del sistema de escrutinio de anticuerpos regulares es la detección de anticuerpos con efecto dosis, que ya hemos comentado, y que en la prueba cruzada completa puede pasar desapercibidos si los hematíes de la bolsa que se cruzan son heterocigotos. Una posible desventaja es que en el escrutinio de anticuerpos irregulares pase indetectado un anticuerpo contra un antígeno de baja frecuencia, que no esté en el panel, pero que resulte que sí esté en los hematíes que se van a transfundir al paciente. La experiencia, sin embargo, ha demostrado que lo raro es infrecuente y que es más probable el error de procedimiento, tanto en la prueba cruzada completa como en el escrutinio de anticuerpos irregulares, que no esta situación de inmunización contra un antígeno de baja frecuencia. En muchos centros lo que se hace es una combinación de ambos métodos, escrutinio de anticuerpos y prueba cruzada completa con algunas bolsas, que son las que se transfundirán en primer lugar al paciente. Con ello se aprovecha la ventaja de las reservas abiertas, pero se pierden las derivadas de la mejor gestión del inventario. Hemos visto que el escrutinio de anticuerpos irregulares requiere luego de una salina rápida para confirmar la compatibilidad ABO. En realidad, si tuviéramos la certeza de que los hematíes de la bolsa son del grupo ABO que indica la etiqueta y que el grupo ABO de la muestra de hematíes del paciente es el que hemos determinado y consta en la hoja de trabajo, sea esta en papel o informática, no necesitaríamos esta salina rápida. Solo un sistema informático que nos avisase si por error asignamos al paciente una bolsa de un grupo ABO incompatible. La prueba cruzada electrónica se fundamenta en eso. Si se cumplen las premisas anteriores, deja de ser necesario enfrentar el plasma del paciente a los hematíes de la bolsa para confirmar la compatibilidad ABO. La prueba cruzada electrónica tiene muchas ventajas sobre la serológica, pues agiliza la distribución de las transfusiones justo cuanto más necesaria está la agilidad, que es cuando se solicitan para transfundir. Está exenta además de interferencias serológicas, como pueden ser las mediadas por crioaglutininas u otras aglutininas inespecíficas, y disminuye las cargas de trabajo de un modo sustancial. Finalmente, debemos tener en cuenta que las pruebas de laboratorio de compatibilidad transfusional son solo uno de los componentes de la seguridad transfusional en el hospital, y ni siquiera el principal. En efecto, la mayoría de los accidentes por incompatibilidad se deben a errores que se producen fuera del servicio de transfusiones. Los más frecuentes de estos errores afectan a la identificación de las muestras de sangre que se envían para las pruebas de compatibilidad y a la identificación del paciente en el momento de administrar la transfusión. Este tipo de errores serán el objeto de una clase posterior
sobre la seguridad transfusional. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención.